Ella tuvo una prominencia que las otras reinas no tuvieron. Podemos decir que era alguien especial. Pero la cuestión es ¿por qué? ¿Se había implicado en el cambio religioso, comprometida totalmente igual que él? Algunos historiadores se preguntan si las tensiones entre la pareja real y los sacerdotes de Amón provocaron una ruptura en el 4º año de reinado. El faraón se quejaba de haber escuchado palabras mucho más maliciosas de lo que jamás habían escuchado sus antepasados. ¿Acaso los sacerdotes de Amón se enfrentaron a su rey? Sospecho que al final lo que hicieron fue decirle, estamos hartos, no vamos a aguantarlo más. Supongo que pensaban que así intimidarían al rey y conseguirían que moderara su comportamiento y que todo volvería a la normalidad. Pero en lugar de eso, él recogió sus cosas y se trasladó a una nueva ciudad. El faraón convocó a su corte en una franja desierta de tierra en la orilla este del Nilo, a más de 3 días de camino desde Tebas. Allí, declaró, construiría una nueva capital de Egipto y la llamaría Ajetatón, horizonte del disco solar. Construiré la ciudad del horizonte de Atón para Atón, mi padre, en este lugar. Ni corriente abajo, ni hacia el sur, ni hacia el oeste, ni hacia el este, jamás abandonaré mi ciudad. Es un lugar desolado y muy caluroso. No puedo imaginar un sitio menos adecuado a mi idea de una ciudad de ensueño. Pero él lo eligió. Y dijo que no fue él quien realizó la elección, sino el mismo Dios Sol. ¿Cómo se comunicaba el Dios con Ajenatón? No lo sé. Pero se ha sugerido que la silueta de las colinas en ese punto se parece al jeroglífico que designa la línea del horizonte en la escritura egipcia. ¿Es posible que Ajenatón, en un viaje por el Nilo, hubiera visto salir el sol por encima de las colinas y lo hubiera considerado como un mensaje de su dios? La franja de desierto de 18 kilómetros era un refugio alejado de la desapacible política de Tebas. No tiene el trasfondo mitológico de los otros emplazamientos egipcios. Así que él dice que este lugar es sagrado porque es el emplazamiento de lo que él llama el acontecimiento primitivo, el lugar donde el dios Sol salió por primera vez al principio de la creación. En otras palabras, es el lugar donde tuvo lugar el primer amanecer y el primer ocaso. Con temperaturas que alcanzaban los 46 grados, las calles de Ajetatón tomaron forma ante los ojos del faraón. Se construyeron grandes palacios para la familia real, con un harén para hospedar a las esposas menores. Los arquitectos de la ciudad diseñaron un inmenso templo solar con un techo abierto para que los fieles pudieran seguir el camino de Atón en su viaje diario por el cielo. Incluso se construyeron tumbas de acuerdo con la vieja tradición de preparación para la otra vida. En una final y fanática afirmación de su nueva religión, el rey se cambió el nombre por el de Ajenatón, que significa aquel que es útil al disco solar. Negó la existencia de todos los dioses excepto Atón, y así se convirtió en el primer monoteísta conocido de la historia. Él cambió por primera vez las creencias egipcias. Por primera vez hay un hombre que llega y dice que no hay dioses. Hay un solo Dios. Es increíble. A lo largo del Valle del Nilo, Ajenatón fue cerrando todos los templos. 2000 años de mitología habían muerto. El faraón destruyó todo rastro de Amón, incluso eliminó el plural de la palabra Dios de los monumentos y edificios oficiales. Esta destrucción fue tan completa que hoy los egiptólogos pueden datar un objeto a partir del daño que habría sufrido durante este violento ataque. El cambio súbito y su política de confrontación pudo haber puesto nerviosa a mucha gente. Seguramente algunos fueron asesinados. Una prueba de lo poco que sabemos del periodo amarniense es el hecho de que no sepamos quién fue atacado.
Mientras el séquito real se dirigía hacia su nuevo hogar, Nilo abajo, Ajenatón sumía al imperio en un futuro incierto y peligroso. Seguro entre las paredes de su nueva ciudad en el horizonte, Ajenatón disfrutaba de su papel como sacerdote supremo de la nueva religión. A veces aparecía en una ventana panorámica especial montado en un carro dorado. Sin duda, una imagen diseñada para evocar la imagen del disco solar surcando los cielos. Una de las cosas sobre la religión de Ajenatón es que su dios, Atón, parece un rey. Y él acentúa su aspecto divino. Transforma al rey en un dios. Ajenatón continuaba con su persecución de los viejos dioses. Prohibió toda referencia a la mitología del pasado. Como no podían inspirarse en el rico patrimonio artístico, los artesanos se vieron obligados a decorar los palacios y las tumbas con escenas de la familia real. Por primera vez en la historia, el rey y su esposa Nefertiti aparecen con sus hijas en una postura relajada poco usual, otra característica propia del período amarniense. La diferencia entre el arte amarniense y el arte tradicional egipcio es como la diferencia entre un retrato formal y una fotografía. El arte amarniense muestra momentos, trata de mostrarnos cómo el poder de la luz hace que la vida ocurra. Incluso el himno que Ajenatón escribió para honrar a su dios resuena con una paz natural. Oh Atón viviente, origen de la vida, cuando te elevas al este en el horizonte, llenas la tierra de belleza. Aunque estés lejos, tus rayos nutren cada campo, y cuando brillas, ellos viven y crecen para ti. La poesía de Ajenatón nos dibuja la figura de un rey humanista en contacto con el mundo natural. Pero estas cualidades pueden haber sido su perdición. Durante más de 40 años, los faraones habían gobernado pacíficamente el mayor imperio del mundo. Egipto controlaba las ciudades-estado de Palestina y Siria. Y los tratados y las bodas reales ayudaban a mantener la paz en las fronteras con el imperio babilónico y el reino de Mitanni. Ahora, lejos, en el norte, surgía un nuevo enemigo. Los hititas, guiados por su brillante rey Shuppiluliuma, avanzaban hacia los aliados al norte de Egipto. El reino de Mitanni fue el primero en sucumbir a los hititas. Su rey, Tushratta, fue violentamente asesinado a manos de sus enemigos. A la ciudad del horizonte llegaron mensajeros del norte de Siria pidiendo ayuda. Pero las súplicas no obtuvieron respuesta. ¿Es que Ajenatón había perdido el interés por los asuntos de su nación? El problema era que estas pequeñas ciudades-estado de Siria estaban enfrentadas entre ellas por el poder. Trataban de destruirse unas a otras y utilizaban a los hititas y a los egipcios en esta lucha. Y cambiaban de bando cuando les convenía. No creo que Ajenatón no le prestara atención a su imperio. Supongo que a los egipcios les costó decidir cuál debía ser su papel. Al final, algunos de los aliados de Egipto se unieron al enemigo. La extensión del imperio empezó a menguar. En el país, la obsesión de Ajenatón produjo otras consecuencias alarmantes. La situación económica del país era grave. Se había permitido al ejército campar a sus anchas. Los recaudadores de impuestos habían estado estafando a los campesinos durante años. Uno tiene la impresión de que el rey se había encerrado en sí mismo. Ya no salía de su casa y no le prestaba atención a la situación en que se hallaba su país. En este punto, los detalles sobre la vida de Ajenatón toman otro giro frustrante. Los indicios que tenemos sobre los años posteriores en Tel el Amarna son muy escasas.
Nos vemos obligados a tratar de escribir la historia del período amarniense a partir de algo tan estúpido e insignificante como las etiquetas de las jarras de vino. Todo lo que podemos hacer es especular y todo el mundo extrae una conclusión diferente.